Hola con todos, bienvenidos a una nueva edición más de Conversando con un Matemático Humanista. Esta es una edición especial porque, bueno, vamos a mostrar y vamos a informar sobre una página muy interesante de un proyecto del ingeniero Aldo que nos estará hablando justamente hoy día. También un poco para comentar respecto ya con todos la importancia, ¿no?, de este tipo de proyectos en Latinoamérica y en general, ¿no? Ya les adelanto un poco, es un proyecto prácticamente de rescatar la cultura, ¿no? En todas sus manifestaciones, principalmente bibliográficas. Pero bueno, no me extiendo más porque el mismo ingeniero nos dirá muy bien cuál ha sido el objetivo y tal vez la historia de este proyecto muy interesante. Antes que nada, saludar a los presentes. Doctor Steven, ¿cómo se encuentra? Bien, pues buenas tardes con todos y acá estamos puestos para escuchar la historia de una de las páginas más importantes que tiene el Perú con respecto a la literatura hecha en el Perú preuniversitario. Así que va a ser muy interesante. Gracias. Gracias, doctor. Ingeniero Aldo, ¿cómo está? Buenas tardes, Denis, profesor Steven, Carlos. Aquí, genial, la invitación cae a pelo y pues nada, pues tratar de, va a ser una bonita catarsis, recordar cómo fue el inicio de la página y todo ello, que ya lo comentaremos, ¿eh? Así que muy contento de estar acá nuevamente. Muchas gracias, ingeniero. Carlos, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, pues bien, aquí estamos listos para pues conocer más y pues profundizar. Y sí, aquí andamos. Excelente, Carlos. Bueno, como bien comentó el doctor, estamos hablando de un proyecto peruano. Eh, Prácticamente estamos con el fundador de este proyecto, con el líder principal del proyecto, el ingeniero Aldo, y lo que voy a hacer, si les parece, voy a compartir pantalla para, bueno, ir viendo la página mientras el ingeniero Aldo nos va comentando. A ver, un momentito. Bueno, estamos aquí, la página de Facebook se llama Libros, Boletines y Separatas de Antaño, ¿no? Bueno, ingeniero, coméntenos cómo surgió esta iniciativa. Ok, todo surge aproximadamente en el año 2014-2015. Yo creo que 2014 fue el momento en los cuales yo participaba en aquella época en algunos foros que venían por internet y con diversas, unas llamadas listas de discusión donde había gente de todo el mundo que ponía problemas, lo resolvía uno, otro, y qué sé yo, pero era a través del correo electrónico, ¿no? Así que a través de Hotmail en aquella época, que era Yahoo, me acuerdo, una cosa por el estilo también. Y pues abrí mi página personal en la cual yo hacía mis propias mis opiniones. Y por allí apareció esta página que, si no recuerdo mal, se llamaba Libros y Separatas de Antaño, o Separatas de Antaño simplemente. Y la administraba el profesor Roberto Choquehuayta, un profesor arequipeño él, muy buena persona, y me invitó a la página e ingresé a la página como miembro de ella. Y de un momento a otro, pues pasado un corto tiempo, pues me escribe o me llama por teléfono. Fue una comunicación, digamos, muy personal, en la cual me dice: ya estoy cansado de esto, de aquí, que allá tengo otras labores que realizar. No sé si te puedes encargar de la administración de la página. Y bueno, yo le dije: ¿y qué cosa es eso? Nada, me dice, simplemente lo que tienes que hacer es aceptar a la gente, aceptar las publicaciones y rechazar a la gente que consideres que es ofensiva o que no cumple determinadas reglas.
Y algunas reglas las puedes poner, que las podía poner yo como una cosa simple, ¿no? Así que acepté y apareció el amigo Iván también como parte de se podría decir, uno de los primeros miembros de la página bajo la administración de mi persona. Le comenté también de que yo no conocía mucho del tema y nos echamos adelante con el proyecto ambos, ¿no? Ya se puso como coadministrador, continúa siendo coadministrador y yo diría que más que un coadministrador es un verdadero y gran amigo, un coleccionista de libros. En mi caso, soy un coleccionista de libros desde el año 70 más o menos, en los cuales he ido pues consiguiendo todo este material que hoy es parte de mi biblioteca. Dentro de la página comenzamos a poner algunos textos, entonces creció el asunto a libros y separatas. De antaño siempre ha sido la palabrita. Y en el medio de los libros comenzaron a aparecer algunos boletines. Entonces le pusimos libros, boletines y separatas de antaño y ahí lo dejamos y ahí lo hicimos crecer y se me ocurrió, porque tengo cierta curiosidad por las nomenclaturas o los espacios cortos, de llamarlo Lipsa. Y apareció Lipsa y así se ha quedado con Lipsa y hace como 3 o 4 años y digamos que ya es conocida desde ese punto de vista. Ahora bien, ¿cuál fue el objetivo de la página? Para mí no había encontrado realmente algún lugar, algo que me llenara de satisfacción con el hecho de tener la historia de la matemática en el Perú, pero vista del punto de los autores que hubieran participado en ella, ¿no? Nunca vi un libro de Rubén Romero Méndez, de Flavio Vega Villanueva, y así comencé a investigar sobre ello y a poner en valor los autores peruanos. En la mayor parte de las páginas no lo había visto, porque sucede algo, no sé si interesante, pero que forma un poco parte de la humanidad o parte de la idiosincrasia, no sé si este país, creo que en toda Latinoamérica, creo que en el mundo, de que muchos amigos, maestros, profesores y qué sé yo, chapan lo suyo, ponen su nombre y sacan solamente sus libros y se olvidan de que de alguien vino la idea o la creación, o vino el legado de la cual él forma parte hoy día. Entonces, nos propusimos con Iván, claro, la idea principal fue mía, de tratar de juntar a todos los autores que pudieran haber el camino y ponerlos en valor, ¿no? Estuve en Arequipa, me contacté con gente de Trujillo, con gente de Chiclayo, que comencé a adquirir mucho material, muchos libros, me internacionalicé, me traje muchos textos de Argentina, de Bolivia, Colombia, que son lugares donde lo he trabajado, y me he ido consiguiendo material de Europa también. No he ido a Europa, pero sí me he logrado traer material de Europa. Y ahí ha comenzado ese tipo de investigación. Y más que todo la investigación, también ponerla en valor, ¿no? Ponerla en la página, decir, mire lo que hay acá, ¿no? Justo ayer conversaba con el ingeniero More, que ojalá me den la oportunidad de charlar acerca de las últimas o las primeras fotos que aparecen en la página, acerca pues de que hay que globalizar la matemática, ¿no? La matemática no se puede quedar en un solo pensamiento urbano, regional, de un solo país, sino que dentro de la matemática, para la solución de problemas, ejercicios, el propio aprendizaje, las técnicas de enseñanza y todo, son distintas en muchos países, digamos, podríamos decir, la parte oriental de China, de Japón, o en fin, la propia Rusia, Rumanía, Francia, tienen una manera distinta como la vemos los latinos, ¿no? Entonces, y eso es bueno porque acá no se trata de que la gente tenga la razón de cómo resolver algo.
sino de encontrar todas las posibilidades y todos los pensamientos que puedan haber. Entonces, hemos ido evolucionando con Iván con respecto a ello, ¿no? Hemos ido evolucionando y ya la página ha pasado a ligas mayores, como le digo yo, de alguna manera, y no solamente se ha quedado, pues, porque hacíamos subastas de libros, propagandizábamos libros y todo ello, y aún se sigue con esta costumbre, pero también trato de ubicar una participación mayor con otro tipo de actitudes y actividades, ¿no? Cuando se me da la oportunidad, aquí en casa vienen muchos chicos olímpicos, hoy maestros también olímpicos, por ejemplo, de matemática, y a veces organizan foros, organizan presentaciones de libros, o digamos, propagandizan la venta de los textos, y esto es un circuito muy cerrado, y pues nada, la página siempre está a disposición de propagandizar ello. Igual, por ejemplo, el maestro Steven Rojas, que escribe unas excelentes lecturas en un diario mexicano, pues también es parte de ello. Una de las cosas que podríamos captar como parte interesante del asunto es lo que pasó con el profesor Isla, ¿no? Dentro de la investigación que yo realizaba en forma personal, encontré unos periódicos peruanos exclusivamente dedicados a la matemática, periódicos quincenales o revistas quincenales, periódicos porque venían en formato de diario, y que habían tenido pues 4 o 5 números, habían fracasado, lo habían vuelto a abrir a los 3 o 4 años en un nuevo intento y qué sé yo, porque esto pues en absoluto tiene auspicio de algún gobierno, pues porque no les interesa a los gobiernos que haya una información sobre formación técnica, sobre formación académica, eso no les interesa nada. Y me encontré con el profesor Isla porque pusimos el periódico, puse las fotos del periódico comentando acerca de lo antiguo y qué sé yo, y por qué no había acá. Y el profesor me contactó y es una persona ya de bastante edad, se entusiasmó tanto que ha vuelto a sacar nuevamente su revista, por ejemplo. Y eso es el aliciente y eso es lo que nos hace a nosotros sentir una satisfacción especial por tener una página así, que podríamos decir que fomenta todo tipo de actividades académicas y bajo todos los rubros de matemática muy elemental, de matemática secundaria, de matemática de matemática olímpica, y también cuando tenemos a excelentes maestros como el profesor Steven, que también nos puede poner en los niveles y la valla más alta, por supuesto. Todo lo que sea ciencias, bienvenidos, lo que sea matemática y ciencias acá, bienvenido sea, ¿no? Recibimos muchas cosas, tenemos una buena cantidad, y no sé cuántos seremos ahora, yo creo que Denny lo podrá ver por ahí, pero yo creo que vamos a pasar los 30.000, 35.000. No, claro, no seremos pues como la señora Magali, que lo sigue ¿ves? 30.000 miembros, una señora Magali de repente lo persiguen 100.000 o 1.000.000 de personas, pero hay que ver también la calidad cerebral que pueda tener esa gente, ¿no? Acá nos juntamos gente estudiosa, gente aparte de que sea estudiosa per se, académica por se, le gusta el tema. Le gusta el tema, y el tema matemático es un círculo bien cerrado, pero hemos llegado a tantas cosas tan importantes. Lo último es lo que justamente están viendo ustedes en este momento al ingeniero Juan More, un ingeniero peruano, ingeniero electrónico, con el cual acabo de realizar un trabajo de traducción, porque a eso lo que estoy dedicando. Él ha llegado a través de la página, él vive en Rusia, tiene sus negocios en Rusia, es profesor también en una universidad de Moscú, y también creo que ha dictado también clases en la Universidad de Lomonosov. Entonces, de altísimo nivel, y ha estado acá en mi humilde hogar, hemos estado conversando.
En fin, la hemos pasado divino, él está ya por viajar el día de mañana, y hemos entablado una muy buena relación y vamos a hacer intercambios porque ahora con la maravilla de la comunicación rápida va a ser esto, pero estupendo, ¿no? Va a ser estupendo. Y esto es uno de los logros de la página, ¿no? Entre muchos logros que tiene la página. La esencia de la página es eso, propagar la matemática, propagar los libros, poner en valor a los autores peruanos. Otro detalle, mucho material de los años 70, 60, como el que está presentando ahorita en la página, es escaso y no se encuentra, y ya está fuera del copyright, los autores ya, muchos de ellos ya no están en este mundo con nosotros, y que se ve mucha gente que los busca, y pues yo me encargo de proveerlos de material, porque es lo que quieren, es lo que necesitan mejorar su nivel, necesitan poner cosas distintas, necesitan llegar a esas épocas tan maravillosas. No digo que sean mejores que las de ahora, ni quiero emitir juicios de valor con ello, pero es parte del bagaje, ¿no? Y tengo muchos amigos en todo el Perú, ¿no? Yo me encargo de mandar libros absolutamente a todo el Perú, ¿no? Con esto y eso es mi satisfacción y mi alegría, ¿no? Porque yo no gano nada con esto, pero sí vivo muy profundamente con la satisfacción que me da la página, con lo que me dan los comentarios, con lo que me dan las llamadas, los agradecimientos, los pedidos, y estar siempre en algo y mantenerme siempre ocupado. Un jubilado como yo ya pues podría estar viendo televisión nada más, pero nunca ha sido mi onda y tampoco quiero que lo sea, ¿no? Y eso me mantiene. Creo que a los que manejamos números, el Alzheimer es un detalle bastante lejano a nosotros, ¿no? No sé, me lo han dicho, y mantenernos muy ocupados, aparte de que también hago lectura tanto política y tanto otro tipo de lectura, novelesca, de ficción, en fin. Los números nos permiten tener las posibilidades de un mayor desarrollo intelectual, definitivamente. Por lo menos conmigo funciona así, y con los amigos que tengo que forman parte de la página y o son amigos, también funciona de esa manera, ¿no? O sea, la parte matemática, ese chip, esa parte que tenemos acá en el cerebro, nos lleva a cosas realmente maravillosas, ¿no? Ahí está el famoso Savchenko, en fin. Eso quería comentarles, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario de parte de ustedes, queridos amigos. Bueno, antes que nada, realmente estoy maravillado y gratamente sorprendido por todo este material, más que todo por rescatar este material. Incluso también, ¿por qué no? Yo soy peruano y me ha dado algo de nostalgia ver algunos de estos libros, ya sea porque los tuvo algún tío, mi papá y así, y también por algunas, digamos, libros que he llegado a ver a mi hermano, por ejemplo, ¿no? Es muy bonito esta iniciativa, ¿no? Y bueno, me gustaría preguntarle al doctor, de alguna manera, qué valoración tiene respecto a estos proyectos. Supongo que él también ha visto algunas experiencias en Chile o en otros lugares de Latinoamérica, y también que nos comente, para también concientizar a los que nos escuchan, la importancia de preservar podemos decir, esta cultura, ¿por qué no? ¿No? Doctor, le escuchamos. Sí, mira, yo quisiera comentar lo siguiente, para poner un poco en contexto la importancia que tiene la página del ingeniero Aldo hoy día 2025. Nosotros en los que nos hemos formado en el Perú, sabemos de que en los años 60, 70, el Perú vivió como una época de oro con respecto a la enseñanza preuniversitaria y universitaria. Hay distintas razones por las cuales en esas épocas talentosos estudiantes universitarios
se dedicaron y profundizaron en esta matemática preuniversitaria y que le ha dado un renombre, incluso en las últimas décadas, un renombre internacional, porque el nivel que alcanzó la matemática preuniversitaria en esos años, totalmente, completamente competitiva a nivel internacional, ¿no? Podemos decir que hasta este momento los problemas ahí escritos, los exámenes de ingreso para una de las universidades que tiene el ingreso más complejo, y yo diría más allá de Latinoamérica incluso, ¿no? Que es la Universidad Nacional de Ingeniería, que ha sido la inspiración, digamos, para poder hacer todo ese trabajo en esas épocas. Todas esas personas, muchos de ellos, como dijo el ingeniero Aldo, ya han fallecido, pero hay otros que están todavía vigentes incluso, empezaron una cultura no solamente de enseñar y proponer problemas complejos, sino también a escribirlos. Y generaron un material en esos años, ¿no? Que se centralizaba en Lima, pero que también por los años 80 más o menos llegaron a provincia también material de la UNI. Así decía, nivel UNI, y bueno, eso es una cosa muy valiosa y que esta página justamente se encarga de preservar. Uno puede observar ahí material, el mismo ingeniero Aldo tiene, digamos, ¿no? Y que hoy día lo está rescatando, lo está escaneando y lo está, digamos, poniendo aquí en valor, algo que creo que es un prestigio para el Perú, ¿no? Poca gente sabe. Antes del Internet esto no se sabía ni en Chile, ni en México, ni en ninguna parte, antes del Internet. Por la página del ingeniero Aldo esto se ha ido conociendo de tal manera que la sorpresa que se han tenido los brasileños, los chilenos, ¿no? Los países que, digamos, están desde el punto de vista científico, matemático, bien desarrollados, totalmente sorprendidos porque no se esperaban que en el Perú nazca una literatura así, ¿no? Y realmente que eso es el valor que tiene esta página. Yo por eso que digamos, creo que lo que ha hecho, lo está haciendo el ingeniero Aldo y su equipo, personas, es sumamente valioso para poner en relieve la matemática preuniversitaria e incluso las matemáticas universitarias de los primeros años, igual, ¿no? El Perú tiene esa cultura, hay libros de matemática, digamos, existe una cantidad de libros desde esa época y se han ido sumando más libros, más textos hasta el día de hoy, ¿no? De gente que se ha especializado en esos temas, ¿no? Y también de matemática universitaria. Hay colecciones hechas desde el Perú desde esas épocas. Los problemas tratados ahí, algunos son inventados, otros son rescatados de libros fundamentalmente soviéticos de esa época. Soviéticos. Todos sabemos y todo el mundo sabe el nivel de dificultad que tienen los textos soviéticos editados en esas épocas, y después se han sumado los libros de Rumanía, de otros países también, de Europa del Este, de todos los otros países que también desarrollaron muy buena matemática básica, elemental, preuniversitaria, pero que los peruanos han ido rescatando, resolviendo, escribiendo y publicando, y bueno, ahora tienen una literatura enorme. Mucho de ese material de esos años ya no está a la venta y tampoco se encuentra, ¿no? Y el ingeniero Aldo acá hace una labor de, digamos, de rescatarlos y ponerlo, digamos, a la vista de las personas. Hoy día ya ha salido otros textos, otros libros, pero de todas maneras el nivel de los años 60, 70 es realmente una sorpresa, y yo le diría a matemáticos profesionales se sorprenden cuando ven el nivel de dedicación, ¿no? que han tenido, y de estos señores jóvenes de esa época, el talento que tenían para resolver y todo, y
y sobre todo escribirlo y después publicarlo en separatas primero eran pequeñas separatas para después ya formar libros, ¿no? Entonces eso es una cosa espectacular. Y yo lo felicito al ingeniero Aldo, lo felicito a Iván también, que tiene, digamos, bastante literatura, ha rescatado y pone en relieve la matemática preuniversitaria del Perú. Es una satisfacción como peruano de venir, digamos, de un lugar donde se desarrolla este tipo de matemática elemental, incluso de los primeros años de universidad, los cálculos, por ejemplo, las ecuaciones diferenciales, esos cursos también hay mucha literatura peruana, escasos en otros países. Y eso, ¿por qué razón, no? Porque a veces me han preguntado, ¿cuál es la razón? Bueno, es que el Perú se ha caracterizado desde esas épocas en tener buenos maestros dedicados a la docencia. Eso se ha perdido ya en otros países. En otros países se ha privilegiado mucho la investigación, más que la docencia. Entonces, no hay una dedicación a la docencia en general en Chile, en Argentina, en Brasil. Entonces, la persona que hace algún texto así para alumnos, así, no tiene un valor, pero sí un paper, un artículo, una investigación. Entonces, por eso que en esos países hay un descuido tremendo. No hay literatura propia, así, que digamos, preuniversitaria, así como lo tiene el Perú. El Perú sí lo tiene, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy hay academias, hay... Miren, una cosa que quisiera contar, y lo he dicho acá en Chile, y espero que algún día se haga un reportaje de este tema. En Perú, para ingresar a la universidad, todos sabemos que el conocimiento escolar no es suficiente. Se necesita un nivel más alto y por lo tanto hay academias de preparación y hay instituciones que se especializan y se dedican solamente a eso, ¿no? A preparar. Y yo quiero rescatar lo siguiente, esa costumbre que he visto de estudiar amanecidas en las academias, ¿no? De estudiar, digamos, todas las noches en clase y estudiar todas las noches. Es una costumbre que le he visto hasta en provincia, ¿no? No sé, eso es impensable en otros países, que se haga una preparación así, de estar amaneciéndose, escuchando clases o resolviendo problemas, seminarios que se hacen en el Perú. Ojalá algún día se haga un reportaje así, porque los jóvenes de otros países no estudian así para ingresar a una universidad. No lo estudian, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente los ingresos a las universidades se basan mucho en la matemática escolar, a ese nivel, ¿no? No hay una profundidad, nada, sino a ese nivel. Y es suficiente ese nivel para que ingrese el chico a la universidad. En cambio, en el Perú, no. O sea, hasta en provincias se toma exámenes donde el alumno tiene que saber algo más del colegio, algo más, tiene que prepararse. 1 año, 2 años, 3 años, imagínense, ¿no? O ocupar un puesto en la uni es un privilegio y imagínense una alegría. De un esfuerzo para lograr una vacante en una universidad pública peruana. Eso es una cosa que no se da en otros países. Y bueno, pues yo lo felicito al ingeniero Aldo, la página excelente. Miren esas separatas que ve ahí, ¿no? La famosa Academia Sigma, ¿no? De esas épocas. Usted mira ahí y mire el nivel de problemas que tiene, de ejercicios que tiene. Y los chicos, yo siempre lo cuento, la uni, por lo menos en la época mía, 40 problemas de aritmética y álgebra, 40 de geometría y trigonometría, y 40 digamos, de física, química, 120 preguntas en 3 días así, en ninguna parte. En ninguna parte un estudiante, digamos, tiene que tener tanto dominio de la matemática, digamos, elemental, así mal llamada elemental, pero la aritmética, el álgebra, la geometría, la trigonometría, para ingresar a una universidad. Y si eso se le agrega de que una vez ocupamos una vacante, ¿no? En los cursos de cálculo, los primeros cursos en la universidad, pues, ¿cuánto aprobarán? Pues, ingenieros, 5, 6, y el resto tiene que volver a dar, porque es duro también aprobar un curso de matemática
porque tiene ahí pues un profesor que domina la materia, se dedica o se dedicaba, porque hoy día también ya hasta en el Perú el tema de la investigación ha hecho de que las personas se dediquen o traten de hacer investigación y dejar un poquito al lado la docencia, ¿no? Pero qué bueno, la literatura soviética también de la época, lo veo al profesor, al ingeniero Aldo, que también lo socializa ahí, sumamente importante ha sido para la matemática peruana la literatura soviética. Nosotros somos herencia de la literatura soviética. En provincia y en Lima, en todo sitio, somos herencia. La formación matemática del peruano no viene de Estados Unidos ni de España, viene de los soviéticos. Y eso, gracias digamos, por un lado hubo un acercamiento muy fuerte con el gobierno del general Velasco y la Unión Soviética. Vino literatura al Perú masivamente y muy económica, y eso empezó a establecerse una formación a ese nivel. Y realmente que eso es bueno que se sepa, se socialice, y qué bueno por el Perú, ¿no? Así que los felicito, ingeniero Aldo. Siga así adelante, siga con su proyecto. Sé que tiene el proyecto de digitalizar todo este material, que quede para las futuras generaciones. Ese es un legado muy importante, no se puede perder esto. Miren ese libro de razonamiento, ya me acuerdo del libro de Oscar Ceballos, ¿no? Revísenlo. Mire, harto material, porque eran gente dedicado digamos, al preuniversitario. Y bueno, hay harto de comentar ahí me alegra, pues eso desde que tuve conocimiento de la página, yo me hice fanático, siempre lo he visto y he visto los textos y todo, así que qué bueno. Y después que conocí al ingeniero Aldo, bueno, yo le quería hacer una pregunta, ingeniero Aldo, ¿verdad? Ya para terminar. Usted sabe, yo no estudié en la uni, yo vengo de provincia, pero yo quisiera preguntarle el día, el momento preciso cuando usted escuchó o vio su nombre como ingresante de la uni. ¿Cómo fue esa experiencia? Quisiera saber porque ingresar a la uni, no cualquiera ingresa a la uni, ¿no? Así que yo quisiera hacer esa pregunta de curiosidad. Y bueno, pues lo felicito, ingeniero Aldo. No sé en México la experiencia cómo es, quizá pueda ser similar, realmente no lo sé, pero por lo menos en Perú se tiene esto. Mire ese ejercicio que está ahí, ese ejercicio de exponente que yo veo ahí. Yo podría decir, pónganlo a un investigador que resuelve ese ejercicio, a ver si lo puede hacer. Un investigador en matemática. Lo digo siempre porque la verdad que en investigación no se hace ese tipo de ejercicio, pero uno pensara de que, bueno, un investigador podría resolver esto mirándolo nomás al ojo así, pero no es así, no es fácil, no es fácil. Si no se ha tenido la experticia, digamos, la práctica suficiente, no se le va a ocurrir nada hacer ahí. Entonces, pero qué bueno, pues, eso es lo que quería manifestar, y a ver si el ingeniero Aldo nos cuenta cómo fue ese momento tan especial. Yo creo que lo ha marcado, ¿eh? He visto que en el caso de él, como muchas personas que han estudiado en la uni, lo marca una experiencia así, de tal manera que siguen con la uni hasta toda su vida, ¿no? No se olvidan de su universidad y su formación y todo. Es una cosa muy espectacular, y por eso quisiera saber qué significa, cómo fue ese momento. Ese momento fue a dar la prueba, a veces uno puede decir, me fue más o menos, me fue bien, no sé, y después ver su nombre, una alegría. ¿Qué pasó con su familia? De repente le hicieron una fiesta, no sé, no sé, porque es una cosa muy tremenda ingresar a un... Bueno, vamos a darle pase. Gracias, doctor. De verdad que muy cierto todo lo que señala. Es muy importante. Yo sé que hay gente en otros lugares de Latinoamérica que están descubriendo, ¿no?, esta tradición literaria académica, matemática, peruana, ¿no? Entonces creo que es una buena oportunidad también para dar, digamos,
para mostrar esta ¿por qué no decirlo?, evidencia y bibliografía tan relevante, ¿no? Bueno, si les parece, ingeniero, contesta la pregunta del doctor y después le doy paso a Carlos también para que nos cuente su experiencia de México. Ingeniero, lo escuchamos. ¿Qué tal? Estaba tratando de sacar las cuentas hace 53 años de esta experiencia y creo que es una vivencia muy omnipresente siempre, ¿no? Yo salí del colegio el año 70, postulé a la universidad el año 71, habiendo sido dentro del colegio por lo menos un personaje bastante aplicado en lo que era el tema de la matemática, si ya yo había decidido ser ingeniero. Y felizmente la vida me dio con un portazo en la cara, ¿no? Cuando postulé directamente en el año 71 y pues nada, un fracaso total y de ahí ya vino algo que fue muy necesario, ¿no? Independientemente del cuestionamiento o no cuestionamiento y otros detalles de por qué necesitamos una academia y todo, no importa. Estudié en la Academia Matemática Sigma y tuve una preparación, pero excelente de punta a punta, porque una preparación académica muy sólida, muy ordenada, por eso que es considerada una de las mejores academias junto con la Academia César Vallejo, ¿no? El tema era que la Academia Sigma era la academia cara o pituca, como le decimos acá en Perú, y la Academia César Vallejo era pues un poquito más prole, como le decimos, y que para personas de recursos económicos un poquito más bajos, ¿no? Pero digamos que dentro de la preparación podríamos haberle equiparado. Pero bueno, en mi caso llegué a llevar todo el año, de abril hasta diciembre, postulé el año que vino, en el mes de marzo, febrero, marzo, algo por el estilo, del año 72. Y pues, a ver, yo diría que íbamos tan bien preparados en la academia porque los 3 últimos meses o los 2 meses y medio, qué sé yo, de enero hasta la fecha del examen, nos ponía un psicólogo dentro de la propia academia donde nos daban ese nivel de confianza de que realmente ya habíamos ingresado y hasta se atrevían a decirnos, ustedes ya ingresaron, lo único que están haciendo acá y estamos acá nosotros es prepararlos para ver quién gana el primer, segundo, tercer puesto, porque al final la academia necesita tener un prestigio, etcétera, etcétera, y ya está, ¿no? O sea, ese ánimo que nos dieron, honestamente nos motivaba mucho. Yo no sé si actualmente se hará cosas como esta, ¿no? Pero fuimos emocionalmente muy preparados para ello. Y sobre todo hay otro detalle, ¿no? Que nos decían, ustedes van a tener el examen, como decía el maestro, el maestro Steven, el examen de aritmética, álgebra, geometría, trigonometría y física, química, humanidades, era el último bloque, en 3 días, lunes, miércoles y viernes, 40 preguntas en cada uno de los exámenes, 20 y 20 preguntas de cada uno de los cursos. Entonces, y nos decían, ustedes mejor que nadie tienen que saber dónde golpean mejor y dónde tienen ustedes sus debilidades. Y ahí aplicar. Entonces, nos hicieron una cuestión, yo por lo menos me hice una cuestión mental que la química no la podía ver ni pintada, la física la veía más o menos y sin embargo mi fuerte estaba en aritmética, álgebra, geometría y trigonometría y dije, pues ahí voy. Y efectivamente, en el segundo examen de geometría y trigonometría y pasaba aritmética, álgebra, yo ya había logrado el puntaje suficiente como para los últimos puestos, que eran creo que 1.200 vacantes o una cosa por el estilo, y andaba ya por los 1.100 o una cosa por el estilo, y casi sacando una nota muy baja. En el último examen ya podía considerarme adentro. Y así cada uno iba, y había algunos que iban y golpeaban el último examen o golpeaban el primero, en fin. Entonces,
soy sincero en decir que no tuve una sorpresa porque nos habían educado para tratar de ser el mejor, para ir a buscar mérito, digamos, para ir a buscar los primeros puestos, para ir a luchar por ser el mejor y con toda humildad. No era una competencia individual, sino era una competencia personal, que es distinto. Una competencia individual que obliga a tratar con soberbia de ser quizás el mejor o qué sé yo, pero una actitud personal era algo que quería yo regalarme a mí y ese regalo compartirlo con la familia. Bueno, con mi madre, yo soy hijo único y con mi padre no estuve nunca, pero vivía con mi madre y mi madre había hecho el esfuerzo y yo tenía que pagar ese esfuerzo. Era también parte de mi responsabilidad. O sea, yo tenía una responsabilidad conmigo mismo y con mi madre, ¿no? Y con un entorno familiar también, por supuesto, pero era lo principal y era mi objetivo, ¿no? Entonces, digamos que no fue sorpresivo para mí el ingreso, pero yo creo que mi ingreso fue satisfactorio, más que alegre, más que ese tipo de cosas de lo logré y qué sé yo, y me esforcé tanto no, fue más que todo una cuestión de una satisfacción y de saber, también fui educado para eso, porque me dijeron, ingresar es fácil, terminar es complicado. Entonces, cuando yo recibí el ingreso y aquí usábamos el cachimbo, no sé cómo se da por otros lares, el cachimbo era que nos agarraban a todos y nos entomataban, nos ponían cosas y lo normal era cortarnos el cabello completamente y dejarnos peladitos. Eso era el famoso cachimbo. Yo creo que ya no lo usan ahora últimamente, no sé, pero el cachimbo de aquella época era que los perros, las vacas, o sea, los que estaban en ciclos superiores ya dentro de la universidad, esa noche de que íbamos a ver los resultados, nos miraba la cara y si habías ingresado, pues tijera en mano y te dejaban completamente peladito, ¿no? Había una pileta en la universidad, ya creo que no está, no sé, no recuerdo, en el pabellón central y te metían a la pileta. Era todo un jolgorio, era todo un cántico, era toda una alegría y era el disfrute, ese era el disfrute coyuntural, pero no veía yo las horas de esa época. Recordemos que no había internet y que la única manera era lo que nosotros le llamamos el radio bemba, ¿no? O sea, la voz oral, de ir y decir personalmente a una persona que habías logrado algo porque no había ni siquiera teléfono de mano, eran muy escasos. No había celulares, obviamente, ni cosas por el estilo. O sea, tenía que llegar a mi casa a decirle a mi mamá, ingresé. No podía llamarla por teléfono, no había forma. Entonces, pero sí disfrutar con esa fraternidad con que las vacas y los perros, en las zonas militares, en las escuelas militares también usan esos términos, ¿no? Perros, vacas y vacas, perros, no sé, algo así. Entonces los mayores nos cortaban el cabello y todo, llegábamos mojados y gozar ese momento, sí, de una alegría en conjunto y de una alegría fraterna y de sentirnos ya compañeros y sentirnos hermanos. Eso fue la uni para mí, ¿no? Una hermandad. Llegué a mi casa, mi madre no era demasiado expresiva, digamos, pero sí, o sea, no lloró, pero sí se sonrió, se rió conmigo y prácticamente me decía, ya, pues ya comenzaste, ahora termina, ¿no? O sea, esa mujer maravillosa que sabía bien responder a los avatares que le tenía la vida, vivía, trabajaba para que yo pudiera tener mi carnecita, mi comidita, mi vestido y qué sé yo. Entonces sabía lo que era estar mirando un futuro, ¿no? Entonces decía, ya está, bacán. O sea, el esfuerzo, surtió efecto el esfuerzo, ya estás dentro de la universidad, bacán, ahora dale para adelante, porque terminas y de ahí seguirás dándole para adelante porque todavía te queda mucha vida por delante y qué sé yo. Entonces un poquito que
Yo decía, pucha máquina, ¿no? ¿Cuándo voy a gritar de ultra felicidad? Pero ahora pienso que estaba en lo correcto, ¿no? De que no, tienes que gozar los momentos, pero nunca sentirse que ya llegaste a ser la última chupada de mango, como dicen, o la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Sino que simplemente has dado un paso, un buen paso, un gran paso, pero no el último paso, ¿no? Esa es mi satisfacción, esa es mi plenitud, y la vida en la universidad fue plena así, y en todos los términos, y fue tanta la hermandad que me permití, como dije probablemente en los programas anteriores, llevar una vida académica y una vida política, porque respondía a ciertas necesidades que tenía yo de solidaridad con la gente, de pensar en un país, de luchar por mi país y todo ello, y no en un afán patriotero, sino en un afán de correspondencia, de solidaridad con el resto de la humanidad que me toca, que está a mi lado, que no solamente es mi familia, sino que el país era mi familia o es mi familia. Entonces somos parte de todo ello y de cualquier parte del mundo. Somos seres humanos y debemos solidarizarnos y estar juntos siempre todos entre todos, ¿no? Y para ello también tendrás que mirar a tus enemigos, ¿no? Primero rivales y luego serán enemigos, cuando son los enemigos de clase, la gente que explota a otro y qué sé yo, que abusa de nosotros y todo ello. O sea, todo eso fue una combinación que hice de mi vida académica, mi vida política, y fue muy rica, ¿no? Fue extremadamente rica, que me llevó luego a la parte laboral también, a saber comportarme y a saber entender que yo desde un cargo de un ingeniero y todo ello, nunca tuve que mirar sobre el hombro absolutamente a ningún obrero operario, sino que fui muy amigo de ellos. Formamos parte de ellos. Nunca nos faltamos el respeto porque se mantenía la disciplina, se mantenía el orden, se mantenía la jerarquía, pero tampoco nos permitimos que, ya está el ingeniero, y qué sé yo, sí, nos íbamos inclusive a tomar, a tomar unas copas alguna vez, a cenar, a comer, compartir y todo ello, ¿no? Y eso lo sigo llevando hasta ahora. Entonces, yo creo que ese punto fue un punto de quiebre, el momento del ingreso en sí, fue muy lindo, fue muy hermoso, fue el inicio. Yo creo que fue el inicio. Yo creo que ese es el punto. Entrar a la universidad es el inicio del desarrollo de la persona, porque cuando ingresas al colegio en el primer grado, cuando ingresas al colegio en el primer año de la secundaria, a los 11 años o 12 o qué sé yo, todavía no hay una madurez. Ingresando a la universidad, en ese término de puber, ya comienzas a ver que al otro día eres un adulto, ¿no? Cuando eres chiquito todavía dices, mañana todavía voy a seguir siendo un niño, me van a tener que mantener y pagarme todo, pero una vez que ingresas a la universidad, el otro día ya tienes que darte cuenta que vas a ser un adulto, con mucha más carga, con mucha más responsabilidad sobre los hombros. Y bueno, y eso es, ¿no? 18 años, 19, qué sé yo, comencé a dictar clases de matemática para poder también ayudar a mi hogar y fui profesor particular mucho tiempo y bueno, creo que la vida de mucha gente, inclusive ahora, ¿no? No he sido el único ni tampoco me pongo una medalla en el pecho por ello, pero sí, fue parte necesaria también ¿no? Entender que comencé a ser adulto. Yo creo que el ingreso a la universidad y estar en el primer ciclo fue el primer inicio de mi adultez. Y que a toda honra y sin, digamos, sin soberbia de por medio, creo que he sido bueno, ¿eh? Creo que he sido bueno. No un extraordinario profesional, un genio, ¿no? Eso no. Pero sí una persona satisfactoria que ha dado su vida a su carrera. Ha dado su vida a su carrera, a su profesión. La amo. Me ha costado mucho dejarla porque ya la edad me puso por encima el pare, porque la amo. O sea, viví 45 años con ella, pero con mucha potencia, con mucha dinámica, con mucho entusiasmo, con mucha investigación. Mezclé mucho la investigación,
he tratado de ser un ingeniero siempre, yo no diría inventivo, pero sí investigador, ¿no? Curioso de las cosas. Y eso me permite hoy seguir curioseando en otros ámbitos, seguir curioseando con la inteligencia artificial, seguir curioseando con el arte, con las herramientas. Ahora que soy el loco traducción, en fin, o sea, quiero seguir creciendo, quiero hasta donde la vida me dé y hasta que, bueno, hasta que ya no pueda, ¿no? Pero sí, o sea, mirar lo que estoy viendo ahorita, esos exámenes de la Vallejo, eso es Vallejo, sí, años 60 y algo, me apasiona, me apasiona. La matemática es algo que a mí me apasiona tremendamente, más que la física y la química posiblemente sí, pero sí la matemática es algo que me apasiona, no puedo vivir sin ello y estamos ahí. Y lo otro que quería comentarles es que yo pertenezco a Generación de Oro. Generación de Oro es la reunión de todos los maestros de aquella época, básicamente de matemática y ciencias, del 80 o no, 85%, el resto corresponden a áreas de letras y todo, pero son los profesores de antaño de aquella época. Me invitaron a través de la página. O sea, todo lo que me ha dado esta página es maravilloso, por eso que yo creo que me siento muy corto porque le doy muy poco tiempo a la página, porque merece mucho más tiempo, más horas de mi tiempo para poder darle y decirle gracias, Lipsa, ¿no? Por todo lo que me estás dando, ¿no? Yo creo que lo que le doy es muy poco todavía. Eso es lo que quería comentar, no sé si satisfice la respuesta a mi... Muchas gracias, ingeniero. De verdad que es una experiencia, como bien dijo, ¿no? Única, el ingresar a la universidad, la vida universitaria, que va de la mano con el desarrollo personal, ¿no? Podemos decir la fase de maduración ya para enfrentar la vida adulta, ¿no? Y bueno, la verdad que además de la generación tan notable, ¿no? A la que perteneció por lo mismo que comentaba el doctor, ¿no? O sea, me refiero a esta generación de producción bibliográfica bastante interesante, y no solamente ellos, sino también, como usted señala, ingeniero, un deseo sincero, ¿no? Una curiosidad muy grande, ¿no? Por la matemática, por la ciencia, por realizar un aporte, o también otra cosa que mencionó el doctor, que es el tema de esmerarse en la docencia, ¿no? Ahora está el boom, y lo hemos hablado en el capítulo de la investigación. Ahora está que, bueno, diversos países valoran el tema de que las universidades tengan investigadores, publiquen artículos académicos y todo ello, lo cual no está mal, pero sin descuidar de alguna manera la transmisión del conocimiento, ¿no? La propia docencia. Y bueno, de verdad que es muy, muy enriquecedor, ¿no? Y también nos lleva a tomar conciencia el escuchar este tipo de experiencias, ¿no? Bueno, si les parece, vamos a escuchar a Carlos también para que nos cuente un poco desde su experiencia o lo que ha visto respecto a sus, digamos, padres, tíos, abuelos, se ha desarrollado en la parte de México, ¿no? Esta parte universitaria y también, ¿por qué no?, su experiencia personal. Bueno, Carlos, te escuchamos. Gracias, Denis. Pues yo creo que voy a hablar de la mía porque creo que sí, cada quien. Las generaciones pasadas eran un poco distintas. Creo que no podría decir si era más fácil acceder a la universidad en cuanto a los exámenes, pero creo que actualmente se ha vuelto, pues, se combinan los dos factores, ¿no? Tenemos una gran población, lo cual hace que se generen exámenes más competitivos, vamos a decirlo así, y con la contraparte de que mucha población pues no estudia, ¿no? Entonces eso lo hace difícil, ¿no? Yo creo, ¿no? Entonces no podría decir si estuvo tan difícil, fácil, ¿no? Acá, al menos para la UNAM, hay un sistema, ya a los 15 años hacemos un examen acabando la secundaria para acceder a lo que conocemos como preparatoria,
y que puede estar incorporada ya a la universidad, te dan ya las clases, te las dan pues con ese enfoque. Entonces, ese creo que fue el examen bueno, ayuda bueno, ya te define un poco, porque sí es un examen que lo pasas y te quedas en la UNAM, eres ya muy feliz porque ya vas a tener un camino pues más similar a lo que va a ser la universidad y pues es un poco más fácil llegar a la carrera, ¿no? Si no lo pasas, entonces pues tienes otra oferta de bachilleratos, los estudias y después tienes que hacer tu examen a la universidad donde los lugares son bajos, ¿no? O sea, muy poco, es difícil poder acceder de ese método, ¿no? Entonces, a los 15 años ya tienes que hacer un examen que claro, no sabes si vas a estudiar a la universidad, pero pues al menos te es llamativo estudiar en la UNAM, ¿no? La UNAM, ¿no? Ujú. Entonces, ese creo que fue el examen que yo sentí que fue difícil, pero dije, bueno, creo que estoy preparado. Ya cuando lo hago, digo, o pensé así como que la verdad, la educación básica que me dieron fue horrible porque pues no entendí nada en el examen. Entonces, como que estaba yo esperando a que me fuera bien. Afortunadamente, pues me quedo en la UNAM, después hago la preparatoria, como les digo, ya te van formando, te van dando como ese ambiente universitario, ¿no? Hay algunas carreras que ya te piden como un promedio de tu bachillerato, entonces si tú mantienes ese promedio, puedes aplicarlo y pues ya te quedas, ¿no? Entonces como que sientes así que ya lo tienes seguro, ¿no? Entonces como que conozco tanto amigos, familiares que hicieron aprovecharon esa oportunidad, ¿no? Y hoy en día pues ya son egresados, estudiaron su carrera que mejor les convenía. También estoy de acuerdo con el ingeniero, o sea, pareciera que lo más difícil es entrar, pero realmente salir. Toda la historia universitaria es linda, pero es pesada. En mi caso, yo decidí aplicar a una carrera que le llamamos de paso indirecto, es decir, sí tienes que hacer un examen especializado, ¿ok? O sea, la UNAM te da una carrera base o tú la seleccionas, pero además para mi carrera necesitas hacer un examen extra de conocimientos. Y aquí, pues nada más te dan un día, te dan una fecha y te dicen, bueno, ahí te presentas y pues estudiale como, como tú puedas, ¿no? Y es muy autodidacta esto, ¿no? Entonces, ese examen pues consta básicamente matemáticas, física, química y biología. Y bueno, ya después si lo pasas hay otros criterios más adelante para que te seleccionen, pero el punto es que ahí fue, yo creo que ahí donde sí me retén, fue muy personal, fue como de, lo tengo que pasar, pero como la elección no depende de ti, o sea, no es porque ya pasé el examen, ya me quedé en mi carrera, sino pasas el examen y sigues como compitiendo para quedarte en la carrera, ¿no? Entonces, como que ese examen fue muy especial porque ahí fue cuando dije, ¿habrá valido la pena estudiar todo lo que ya llevé, ¿no? O sea, como que ese fue mi reto, ¿no? Y lo estudié, pero, o sea, le busqué, o sea, sentí que era un momento idóneo, ¿no? Ya después de ahí he tenido algunos exámenes ya muy particulares, las materias, etcétera, ¿no? Y comparto que es difícil, pero es divertido, o sea, todo, ¿no? Pero ese quizá fue el examen que sí que cuando lo pasé de verdad sí fue un gozo, así que dije, wow, ¿no? O sea, lo pasé y esto no me lo, o sea, no fue una escuela para que me enseñaran, no, pues también, a pesar de que en el bachillerato sí te forman varias cosas, pues cuando ya vi los problemas dije, esto, pues, no los ves así, ¿no? O sea, sí necesitaba, como mencionan aquí, un nivel extra, ¿no? Sí necesitaba algo ahí extra que lo logré. Tengo, como podría presumir, que varios de mis compañeros de generación pues fueron ganadores de olimpiadas, ¿ok? De matemáticas, de química, biología, entonces estaba yo, esa parte yo la verdad nunca concursé, entonces no estaba ni enterado y pues no estaba muy cercano a esto, pero ya al estar tomando clases con este tipo de personas, pues ya también te da una noción de qué nivel puedes tener, ¿no?
Bueno, esa es una experiencia muy personal. Pues aquí, pues todo lo que se ha compartido, ¿no? De la página me vinieron como unas preguntitas que quiero hacer, sobre todo porque creo que primero decir esto, primero sí mencionar que es una gran labor, ¿no? Eh, guardar, yo lo llamaría reliquias, ¿no? Tenerlas, eso es algo muy hermoso, como lo mencionan, pues es parte, claro, de Perú, ¿no? Eso es importantísimo decirlo. Es importante decir de dónde viene, ¿no? De dónde tenemos una formación y quién lo ha hecho, ¿no? ¿Quién ha ayudado a esa formación? Y creo que esta es una labor tanto titánica como hermosa e importante y que tengamos pues el privilegio que el ingeniero Aldo sea quien pues digamos, esa pasión que le ha nacido, ¿no? Que lo esté conservando, ¿no? Entonces, eso me parece muy bonito de destacar. Y bueno, un poquito la pregunta es, o bueno, es que nos comentaba que traduce los libros, ¿cómo esto le ha permitido, ¿no? De estos libros que guarda, ¿cómo se ha visto involucrada esta parte de la traducción? Porque digo, yo siento que, pues una parte es, tienes el conocimiento, tienes los temas, pero creo que se disfruta todavía más al menos traducirlos o entender los otros idiomas, ¿no? O una parte, ¿no? Eso me gustaría como escucharlo un poco, ¿no? ¿Qué experiencia, qué aporte adicional le genera, ¿no? Además de conservarlos, tener esa otra información, ¿no? Y mm, 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 a ver que había una anotación. Y bueno, también un poquito si hay o bueno, preguntar si hay literatura aparte o cercana a la biología. Ahí vi como dos libros, pero no sé si haya tanto y creo que sería interesante. Pues bueno, a mí que yo soy más de la parte biológica, pero sí como sí tiene algunos ejemplos, ¿no? Matemáticas, biología, o si no, pues también enriquecer esa parte, ¿no? Muy bien. Gracias, Carlos. De verdad que es una experiencia muy distinta, ¿no? La experiencia o el sistema educativo en México, sobre todo en estas partes, ¿no? De, digamos, preuniversitarias, universitarias. Creo que podemos profundizar un poco más en estas diferencias en un capítulo posterior. Y por otro lado, bueno, y también ya para cerrar, ingeniero, aparte obviamente de contestar las preguntas de Carlos, bueno, nos gustaría también que tal vez de un mensaje final de, digamos, mostrando de alguna forma los últimos o los más recientes aportes, avances, métodos que ha utilizado, porque ya habló de algunos, la traducción, habló, por ejemplo, de látex también, ¿no? De poder digitalizar estos trabajos. Y bueno, le escuchamos, ingeniero. Ya, apagué la cámara no por malcriadito, sino porque quería poner algunas cosas en mesa, ¿no? Acerca de la respuesta que le puedo dar a Carlos. ¿Cuál fue la inquietud por la traducción, ¿no? Dentro de los materiales que tengo, comenzaron a aparecer materiales del siglo XIX, sobre todo, básicamente en ese caso francés, en este caso francés. Allí comenzó mi inquietud de la investigación y precisamente para alguna pregunta que creo que quisiste hacer y que se quedó un poquito en el tintero acerca de los orígenes o cómo, ¿no? Y definitivamente, pues, yo creo que Pitágoras no se hizo solo ni fue un genio, sino también tuvo una cosa atrás, tuvo algo, una ascendencia, de dónde vino y así a su vez el ser humano se ha ido desarrollando poco a poco, ¿no? O sea, Newton tampoco fue un genio, sino que tuvo una influencia. En nuestro caso también me dio esa curiosidad con relación a de dónde había venido y por lo menos en la parte de geometría logré investigar, ¿no?
de que la influencia en el ámbito peruano vino de la escuela francesa, ¿no? Básicamente lo que es el tema de reunión de profesores, del FGM, que digamos de una u otra manera son sacerdotes, jesuitas en algunos casos, que fueron los que se dedicaban, pues, luego de dar la misa y tomar el vinito y qué sé yo, ¿no? Compartían probablemente la oración con todo este tipo de sapiencia, ¿no? Y escribieron textos muy buenos que combinaban un poco el aspecto teórico con el que habían venido los principales geómetras y que comenzaron a convertirlos en ejercicios. Y allí he comenzado a vivir, a partir de esas secuelas, a partir de esas lecturas que realicé en francés sobre todo, y me vi obligado a aprender un poco de francés, por lo menos en la parte académica. O sea, leo francés, no hablo ni hostias, pero sí lo puedo leer con facilidad y sobre todo porque en temas como el matemático, que son oraciones o frases cortas, es rápido y además uno comienza a interpretar por el dibujito o por la fórmula o por la letra, en fin, puedes deducir. Y estamos hablando de hace unos 12 o 15 años atrás que comencé con esa gracia, todavía sin acceso a internet ni a traductores por internet, no recuerdo bien. Y a partir de allí fue que comencé a ver ese tipo de cosas y comencé a ver unas revistas de matemáticas especiales, tanto a nivel universitario como elemental, ¿no? También francesas, y vi también mucha influencia en la parte de geometría y trigonometría, que fueron las áreas que más me inquietaron, o por lo menos de las que conseguí información, y pude darme una idea de que la escuela peruana nace como influencia de la escuela francesa, ¿no? Eso para más o menos responder la pregunta que un poquito se te quedó en el tintero, y que definitivamente eso se produce más o menos con el profesor Carlos Glossier alrededor de los años 40, 45 más o menos en el Perú, donde se comienzan a iniciar las academias alrededor de la década del 50, finales del 50, cosas por el estilo, ¿no? Y básicamente en Perú, las academias universitarias, la primera academia, una de las primeras por lo menos. No quiero entrar a discutir porque hay muchas versiones acerca de cuál fue la primera académica. Un profesor me dice una cosa, otro profesor me dice otra, pero la Academia de Ingeniería, una de las primeras, para decirlo de alguna manera, que produjo la esencia de la preparación para los exámenes a la Escuela de Ingenieros, que era lo que antes se llamaba la universidad, la que hoy es la Universidad de Ingeniería. Entonces, allí. Ahora, a partir de ello, fue que ya con el desarrollo de la Internet y la curiosidad propia de la cual ya les he mencionado, comencé a investigar cómo hacer para comenzar a traducir y veía mucho material como por ejemplo, ¿no? Y ahora estoy chino, ¿no? Tengo cerca de 20 o 30 libros que me he traído de China, todos de matemáticas y básicamente geometría, en este caso chinos. Tengo algunos libros polacos también, mucho libro ruso, libro japonés. O sea, me enfoco en un idioma y comienzo a realizar las traducciones. ¿Por qué? Ya creo que más o menos lo dije en un momento anterior. Hay que globalizar este asunto, hay que ver cuáles son las formas, los enfoques que hay en otros países para determinadas circunstancias, determinados problemas, soluciones, ¿no? Por ejemplo, el método Singapur tiene muy interesante en lo que respecta a la enseñanza. Parece que se desactivó el micrófono, ¿no? Ingeniero, parece que su micrófono se desactivó. Ok, ahora sí. Ya, no sé dónde me quedé, pero bueno, estaba conversándole acerca del método Singapur, que está hecho para niños, ¿no? Me he traído 2 libros de él y los he comenzado a estudiar y tiene formas muy curiosas, distintas, de los enfoques acerca de la enseñanza, un poco
un poco postmodernos, y luego investigar. O sea, en ese detalle estoy. Entonces dije yo, ¿y cómo hago? Ya pues, aprovecharé la inteligencia artificial, comencé a investigar sobre ello me llevó a LaTeX, el LaTeX me obligó a primero usar el compilador para compilar, y todo ello, y ya he escrito yo tengo cerca de 12 o 13 publicaciones de textos que he sacado que están en internet, supongo yo que si están en internet están libres, muy antiguos, bastante por cierto, y hago traducciones, hago compilaciones de diversos temas y qué sé yo, por ejemplo, tengo un texto hablando del Sangaku japonés, ¿no? Que es un tema muy interesante en lo que es la parte de geometría. Una metodología de los años 1600 y tanto, qué sé yo, cuando los japoneses, no sé si posguerra o en guerra o con con unas plagas, tenían que meterse a sus casas, no estar encerrados en casa, entonces se dedicaban a hacer problemas en tablillas que lo llevaban a las iglesias como método de pago para obtener los favores de los dioses o cosas por el estilo. Una cuestión así es la historia, ¿no? Y esas tablillas, que es el famoso Sangaku, que eran figuras geométricas con problemas geométricos muy curiosos, y hay una barbaridad de ese tipo de material de aquella época, y que obviamente también después han habido estudiosos que los han ido compactando y compilando y sacando. He logrado traducir parte de uno de los textos, y así, y continúo en ello, ¿no? Y continúo en ello porque para mí es importante, y se los digo yo a los chicos, ¿no? Y también, Carlos, no pueden encerrarse y quedarse solamente en la forma del conocimiento que les están implementando aquí en su país, en su región. Tienen ustedes, muchachos, les digo yo, profesores, todos los elementos a mano. ¿Quién no tiene un internet, un teléfono, tiene un internet en su casa? Es muy fácil, no es caro. No necesitas, pues, ganar $3,000 o $4,000 mensuales para poder tener acceso a internet. Es cuestión de voluntad. Que no tengo tiempo, gánale tiempo al tiempo. Utiliza menos tiempo no sé, pues, en cualquier cosa donde la sueles perder, chateando con medio mundo, viendo OnlyFans, que son las chicas desnudas que aparecen en las o viendo Nopor o qué sé yo. Utiliza menos tiempo, de repente viendo menos algo de diversión y qué sé yo, pero aprovecha las herramientas que tienes en internet, investiga, me dice, pero profe, ¿me puede hacer una listita de cómo lo hace? No te pases, pues, yo me quemé el cerebro para llegar a estas herramientas, ahora investiga, pues. Porque si como decía acá, claro, nunca des el pescado, ¿no? Enseña a pescar, ¿no? Entonces, investiga, ahí tienes a la mano, lo tienes todo, tienes un montón de youtubers que han hecho cualquier cantidad, y yo he aprendido de ellos. Yo no he llevado ningún miserable curso de inteligencia artificial, ni LaTeX, ni cosas por el estilo, y sin embargo me atrevo a hacer una traducción de un libro ruso de alto nivel en 4 días, ¿no? Entonces, me esfuerzo. Entonces, tienes que esforzarte. Eso es lo que yo les digo, tienen que esforzarse, muchachos. A mí me parece ridículo, se le he comentado a veces al profesor Steven, cuando un profesor me dice, profe, tiene el libro de Tito Andesco. Bueno, sí, ahí está el libro. Sí, pero está en inglés. Honestamente, no sé si pasará en México igual, no sé, no creo, no sé. Pero me da una rabia terrible. A su madre. Como si el inglés fuera pues ahora un idioma que solamente lo saben los ricos y que lo enseñan acá en los colegios bilingües o qué sé yo. Es algo tan natural y tan normal. Entender un libro de inglés de matemática es lo más fácil del mundo. De repente, pues que te leas una novela de 500 páginas, bueno, ya, te acepto que tienes que haber estudiado algo, ¿no? Pero no una matemática, pero no te pases, esfuérzate, ¿no? Yo le digo esfuerzo, no, pero yo acá vivo a
a no sé cuántos kilómetros. ¿De dónde me estás hablando? Del WhatsApp. Bueno, tienes WhatsApp, tienes internet, ¿no es cierto? Utilízala, pues, compadre. En tu telefonito ahí, ti, ti, ti. Ay, ay, ay. Entonces, en eso soy drástico, ¿no? Porque si no, olvídate, pues, pucha, man. Me entusiasmó, por ejemplo, el examen de Gaokao, que es el examen que dan en la China, que es el examen de ingreso a las universidades donde se matan por ello, ¿no? Es toda una ceremonia, ese día no salen los carros, solamente los coches, los buses sirven para llevar a los alumnos a las universidades a dar el examen, las familias se hacen conglomerados, la familia robando a los hijos. ¿Por qué? Porque esos hijos que ingresan a la universidad son los que van a mantener a la familia cuando terminen su carrera. Entonces es una carrera terrible y han habido casos de alumnos que no han ingresado y han tomado acciones fatales, inclusive llegando a, bueno, no se puede decir por acá, llegando a situaciones fatales por no haber ingresado y por frustrados, ¿no? Entonces, es bien excesivo eso y me apasionó mucho y bueno, me he comprado acá pues 42 exámenes de Gaokao, ¿no? Y la parte de matemáticas, unos libros en formato grandazo, A3, y lo voy a traducir, y está bien bonita la matemática. ¿Qué matemática hay fea, mi querido doctor Steven? No hay matemática fea, pues, todo es bien bonito. Eso es lo que quería decirte, mi estimado amigo, no sé si esa era la pregunta, creo que me perdí. Pero sí, el interés por la traducción proviene de una necesidad de globalizar. Ya es de todos, el conocimiento es de todos, ya está allí en internet, si no, pregúntale nomás a DeepSeek, a Grok, a todo. ChatGPT es el único que no utilizo yo, lo odio, pero utilizo herramientas mucho más precisas, más académicas y más pegadas a lo que es la parte matemática, ¿no? Y la chinita de DeepSeek la tengo bien educada, la tengo bien amaestrada y con ella trabajo mucho. Ok, y como parte final, muchas gracias por la entrevista. Me siento realmente muy alentado por esta conversación, más alentado de lo cuando llegué porque me han puesto el nuevo reto de continuar con este trabajo de la página, ¿no? Es algo maravilloso, lo hago con mucho cariño, con mucho aprecio. No gano plata, pero gano muchas satisfacciones en la vida, gano muchas sonrisas. Y eso creo que vale más que cualquier moneda, ¿no? Gracias por la invitación y gracias por la oportunidad a todos ustedes. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, y obviamente a todos los que nos están escuchando, les invitamos a seguir la página, ¿no? Van a encontrar abundante material. Lo que hemos mostrado hoy día es solamente un pequeño porcentaje de todo lo que pueden encontrar, ¿no? Ya ahí el ingeniero también nos va a pasar sus redes sociales o las que tenga para ponerlos en la descripción del video y, bueno, de esa manera poder apoyar, ¿no?, a este tipo de proyectos que realmente son bastante enriquecedores y muy necesarios, ¿no? Muy necesarios. Y también, ¿por qué no ponernos a pensar, ¿no?, de lo importante que ha sido el aporte bibliográfico, ¿no?, de generaciones anteriores y que es bueno rescatar, ¿no? Porque como dijo el ingeniero Aldo, todo tiene un origen, todo tiene un porqué, ¿no? Pitágoras solito no descubrió todo lo que terminó aportando, ¿no? Ha sido un trabajo de mucho tiempo. Bueno, vamos a cerrar con este fabuloso episodio, invitándolos nuevamente a visitar la página del ingeniero y también apoyando al canal, poniendo me gusta, suscribiéndose. Si tienen alguna pregunta que hacerle al ingeniero, porque yo sé que quedaron muchas preguntas en el aire, ¿no? Bueno, ahí escríbanos a la caja de comentarios y si desean participar, no duden en ponerse en contacto con nosotros para, bueno, participar de estas charlas. Esperamos que la pasen muy bien. Hasta luego.